Evaluación de hombro la empezamos con la inspección. Primero debemos evaluar el hombro con el contralateral en busca de deformidades, atrofias o tumefaciones. Luego sigue la inspección de la movilidad. Entonces primero le pedimos al paciente que suba los brazos, que se toque la nuca y luego la espalda. Con esto evaluamos todos los movimientos del hombro, que son flexión, abducción, rotación interna y externa, y si no existe ninguna anormalidad quiere decir que la articulación glenohumeral se encuentra en buen estado. Luego evaluamos movimiento a movimiento, pidiéndole al paciente que realice un movimiento de abducción, que separa los brazos. Luego movimiento de flexión. Después le pedimos que se ponga de frente, que ponga los codos en el abdomen y que realice un movimiento de rotación externa. Y por último, que se toque la espalda. Si el paciente señala dolor al separar los brazos, puede verse una patología de la articulación glenohumeral o acromioclavicular y se denomina arco doloroso y puede ser medio o superior. Entonces, cuando el paciente levanta los brazos, observamos el movimiento de las escápulas y si el paciente señala dolor entre la separación de 80, 100 y 110 grados, puede indicar patología de la articulación glenohumeral o de los manguitos de los rotadores. Y si lo señala en los últimos rangos de movimiento, indica lesión en la articulación acromioclavicular. Luego vamos a realizar una evaluación de la articulación esternoclavicular. Entonces nos paramos detrás del paciente y pedimos que suba los hombros. Luego palpamos la articulación esternoclavicular en busca de crujidos, bultomas o dolor. Luego sigue la evaluación de la articulación acromioclavicular. Debemos apretarla y si indica dolor puede ser por una patología de esta articulación. También podemos evaluarla tensionando. Pedimos al paciente que realice un movimiento de aducción y el dolor es orientativo de patología en esta articulación. ¿Ya? Luego palpamos el espacio subacromial. Si aparece dolor, orienta patología de los manguitos de los rotadores. Luego palpamos la línea glenohumeral anterior y el dolor en esta zona orienta patología de la articulación glenohumeral. Para seguir explorando el manguito rotador, indicamos al paciente que se toque el hombro con la mano contralateral y palpamos la parte posterior del manguito rotador realizando presión. Luego indicamos que realice una rotación interna y presionamos la parte anterior del manguito rotador. Luego seguimos con la exploración del tendón de la porción larga del bíceps. Para eso indicamos al paciente que con el codo toque el tronco y realizamos movimientos de rotación interna y externa, palpando el troquín y el troquíter. Entre ellos se encuentra la corredera bicipital, donde discurre este tendón. Si el paciente indica dolor, podría orientarnos a una inflamación de este tendón. Luego realizamos una observación del movimiento del hombro. Fijamos la parte inferior de la escápula y le indicamos al paciente que haga una abducción. Si los primeros movimientos son gracias a la articulación glenohumeral, posteriormente empieza a rotar la escapulotorácica. Si el paciente desde el inicio lo realiza por la rotación de la escápula, es que tiene el movimiento limitado. Significa que puede presentar una capsulitis retráctil o un hombro congelado. Luego hablamos movimientos contra resistencias para ver si existe inflamación de algún músculo. Entonces primero fijamos el hombro con el contralateral o una mano e indicamos al paciente que realice una separación del codo aplicando resistencia. Si indica dolor,
puede deberse a una lesión del tendón del músculo supraespinoso. Después sujetamos el codo del paciente en el tronco y le indicamos que haga un movimiento de rotación externa, aplicándole fuerza contralateral. Si duele, indica inflamación del tendón del músculo infraespinoso. Luego, en la misma posición, indicamos que realice rotación interna, aplicando fuerza. El dolor indica tendinitis del músculo subescapular. Para tensionar el espacio subacromial, indicamos al paciente que se toque el hombro contralateral y que levante el brazo contra nuestra resistencia. Otra maniobra que podemos realizar es la maniobra de Hawkins. Entonces, realizamos una flexión con el codo a 90 grados y realizamos rotación interna. Luego podemos realizar la maniobra de Neer. Fijamos la escápula y realizamos un movimiento de flexión. Dolor en estas tres últimas técnicas significa que puede estar pinzado el subacromial. Luego, para explorar el bíceps, podemos realizar la maniobra de Yergason. Entonces indicamos al paciente que realice una pronación de la mano y le indicamos que realice una flexión contra resistencia de nuestra mano. Entonces, dolor en la parte alta del hombro indica inflamación de la porción larga del bíceps.